familia como por el mismo colega profesional que lo ve, que no es especialista. Se puede confundir con otro tipo de enfermedades, pero hay que echarle ojito, por decir, cuando la fiebre es persistente, ¿no? Sin una causa aparente, ¿no? Hay pérdida de peso, por decir, hay dolores óseos, dolores articulares, hay unos bultos, unas masas que aparecen en cualquier parte del organismo, moretones, hay moretones, pues si el niño se golpea y rápidamente se hace un moretón en la piel. Hay que mirar también, por decir, cuando se cepillan los dientes, las encías les sangran, hay que tener cuidado, ¿no? Eso es importante, importante. Muchos de los diagnósticos que hemos hecho es por ese simple detalle, se cepilla y sangra. Hay un trastorno de población. ¿Eso referido a la leucemia? Claro, referido a los cánceres, ¿no? De la sangre. Vamos a ver. Estamos con el micrófono, creo que medio que nos pase. A ver, por favor. Entonces, bueno, vamos a seguir los dolores de cabeza frecuentes, ¿no? Dolor de cabeza frecuentes que a veces pueden tener en relación a náuseas, a vómitos, sobre todo en las mañanas. Eso, por decir, nos puede alertar principalmente de problemas neurológicos, un problema de tumor en la cabeza, tumor en el cerebro, que la vez pasada hicimos cáncer de cerebro, que los síntomas prácticamente son los mismos con las personas adultas. Lo único pues que muchas veces no, vamos a poner esto, muy bien, con paciencia, estamos en vivo, ¿no? Todo puede ser en vivo. Ahora sabemos, ¿no?, que pasa en la tele. Exacto. Entonces, esos dolores de cabeza pueden ser porque hay tumores en el cerebro, lo decíamos, la cabeza no tiene capacidad de expansión. En los niños sí, se expande un poquito porque aún no ha cerrado los huesos, ¿no? Y se va abriendo y da una partecita que se llama de hipertensión endocraniana. Los tumores pueden llevar a hidrocefalia, o sea, líquido en la cabeza, en el cerebro, ¿no? También hay tumores en la médula, ¿no? O sea, lo que baja por la columna. Aparte de eso, hay tumores en los ojos que se llaman los retinoblastomas. Entonces, los niños, se llama leucocoria. O sea, a veces los niñitos vemos el síndrome de ojo blanco. Lo miramos al niñito el ojo blanco. Entonces, eso podría ser un cáncer de ojo, que es un frecuente en los niños también. Entonces, es muy importante el diagnóstico precoz para ver de qué manera se puede conservar la visión o no llegar a tratamientos muy graves. Tiene una pregunta al 99 55 13 839. Nos dice: ¿cómo se desarrolla la leucemia en los niños? ¿Es por el consumo de dulce? No, no tiene nada que ver con eso. No, claro, entiendo que hay preocupaciones de nuestros radioescuchas y gracias por esa interacción, pero no tiene nada que ver. Las leucemias mayormente tienen estos síntomas generales: fiebre, puede haber moretones, y hay que entender que es una alteración de la serie de los componentes de la sangre. Cualquier componente de la sangre se puede alterar en mayor o en menor. Así de sencillo, y eso a veces conlleva alteración de la... ¿Por qué hace moretones? Porque altera las plaquetas. ¿Por qué se siente cansado, debilitado? ¿Por qué está con mucho sueño? Recuerdo que un amigo mío tenía a su hija y me decía: mi hija estudia demasiado y se cansa mucho. Y cuando estaba ella en su habitación, él lo miraba como que está descansando porque está cansada. Pero por una rutina le hicieron un examen, un hemograma, y resulta que estaba anémica, toda la serie alterado, y resulta que, bueno, y de repente me está escuchando, fue muy doloroso, era una leucemia. ¿No? Y las leucemias a veces también aparecen con algunos ganglios generalizados, o sea, no son ganglios grandes, se llaman microadenopatías generalizadas en el cuello, en la axila, en la parte de la ingle, etc. Esta partecita en relación a signos y síntomas, los primeros que miran todos estos cambios, si un niño no está caminando normal, el esquema de sano lo tenemos en la cabeza. Si algo raro pasa, los primeros que ven son los padres o las personas encargadas de su cuidado, ¿no? Entonces, ojito, que eso es importante encontrarlos, esos síntomas o esos signos, pero también es importante el enfoque del profesional. Decía al inicio que puede confundir con una virosis, puede confundir con otro tipo de enfermedades y pasarlo por alto.
Muy bien, sí, me quería preguntar, Sí, Joanita. justamente con lo que usted está señalando hacia la pregunta que nos hace el oyente, es las creencias, los mitos en relación al tema de la enfermedad, como es el cáncer, ¿no? Es la atribución, ¿no? ¿Por qué es un cáncer? ¿Por qué una leucemia, ¿no? Entonces genera, pues, en la mente de la persona, es decir, de repente por comer muchos dulces, por un castigo de Dios, porque quizás me porté mal yo, no le hice caso a papá, mamá, en el caso de un niño, entonces cree que la enfermedad fue por su culpa, ¿no? Por algo, creencias y mitos que pueden afectar Ahí psicológicamente. es un tema muy grande y muy bueno que es la culpabilidad. A Exactamente. veces, por decirte, yo lo he visto en una situación personal durante estos 20 y tantos años que tengo, de cirujano que me decía, no, Dios me ha castigado porque, por decir, tuvo una pérdida, ¿no? O un embarazo no deseado, etcétera, etcétera. Entonces Dios me ha castigado con eso. Siempre los papás asumen en alguna oportunidad esos roles, ¿no? Porque en realidad para un padre que un hijo enferme es un impacto tan fuerte en la vida, y más aún si el riesgo a asociar siempre esta enfermedad con la muerte, a perderlo en este caso. Entonces no está dentro de nuestro esquema social de que perder un hijo, ¿no? Porque todo el que padece, bueno, mi hijo me va a enterrar. Yo no deseo que mi hijo muera y ser yo quien me entierre, ¿no? Entonces esos temores generan mucha angustia y miedo, porque yo como papá de repente no lo cuidé, no lo llevé a tiempo al médico, ¿no? Claro, claro. Y todo eso connota pues un tema social, psicosocial que afecta al afrontamiento de la enfermedad. Sí, doctor, sí. Sí, bueno, quiero darte todo el espacio posterior porque me encanta el tema y creo que es mucho más beneficioso lo que tú vas a enfocarlo en un par de minutos. Quiero terminar la partecita en relación a la misma enfermedad. Los síntomas siempre van a depender y los signos van a depender del órgano afectado o de la enfermedad en común. Leucemias es a la sangre, alteraciones en la sangre, linfomas es a los ganglios y vamos a encontrar ganglios que no ceden con tratamiento médico, por decir antiinflamatorios, antibióticos, hay que poner el ojito, ¿no? Y por otro lado también tumores en otros lugares, ¿no? En el riñón, en el hígado, en el ovario, en el hueso, en el músculo, etcétera, etcétera. O sea, eso es visible. ¿Qué hacer? Hemos dicho siempre, estudios generales, estudios de sangre, sobre todo de leucemias, estudios de médula ósea, biopsia de hueso, etcétera. Ojo que en esta parte del diagnóstico que voy a tocar, son estudios especiales. Estamos hablando de un niño. Y eso justamente tuvimos, ¿te acuerdas? Incidentes con la ley del cáncer infantil que querían hacerlo en el primer nivel, o sea, una posta médica, hacer un diagnóstico de cáncer infantil, lo cual es irracional. Y el principio básico, por decir, hasta para hacerle una tomografía a un niño, tiene que estar sedado. Y tiene que estar con un anestesiólogo al lado. Y hay anestesiólogos pediatras, hay muy pocos. Y hay estamos hablando de instituciones grandes, ¿no? Imagínate hacer una biopsia a un niño, necesita sedación, necesita también anestesiólogo. Y no de adultos, sino de niños. O sea, hay una serie de situaciones que basan recursos humanos, materiales, infraestructura, que esto obliga a hacerlo en instituciones mayores, en instituciones de nivel superior. No Estén capacitados. Exacto. Por decirte, los estudios genéticos, de todo eso, pues, se hacen en institutos, no se va a hacer un primer nivel como por ahí quisieron hacerlo, ¿no? Bueno, salimos de ese tema. Entonces, el diagnóstico siempre va a estar en relación a examen de sangre, imágenes y sobre todo biopsias. Recuerden eso, recuerden todo lo que nos escuchan, no me voy a cansar de decirlo, el diagnóstico de un cáncer lo hace el patólogo, el citopatólogo, todo lo que están en el genetista, todo lo que están entrenados en este tipo de exámenes y para ver resultados que sean adecuados. En relación al tratamiento, el tratamiento siempre va a ser de acuerdo al tipo de cáncer. Tenemos la quimioterapia, que hemos dicho, tenemos la radioterapia y tenemos la cirugía. Depende de cada tipo de cáncer. Por otro lado, entender la leucemia, que es el cáncer más frecuente, tiene una alta mortalidad. En los países que tienen recursos, ¿no? La sobrevida o el éxito de los tratamientos están por encima del 50%. Mientras que nosotros como países en vías de desarrollo, de crecimiento, la mortalidad, o sea,
el éxito es menos del 30%. La leucemia, en general, para que nosotros tengamos ya algo fijo en relación a resultados, tiene que pasar 5 años. Los 2 primeros años son los más llamativos, porque viene toda la etapa de tratamiento, conciliación, mantenimiento, etcétera, etcétera, y luego viene la etapa de vigilancia, ¿no? Leucemias es uno de los cánceres más duros que hay, porque imagínate, es un cáncer a la sangre. Y siempre lo he dicho, no quiero ser medio grosera en mi apreciación, pero ¿quién vive sin sangre? Prácticamente no lo podemos, ¿no es cierto? Y hay que destruir todas esas células malas que son componentes propias de la sangre. Entonces, los tratamientos son bastante grandes, quimio, luego se hace pues ¿cómo se llama? El de médula ósea, el trasplante de médula ósea, tiene que calificar, tiene que buscar el que genéticamente sea compatible, etcétera. Y todos esos procesos son procesos de alto nivel, son procesos de muchísimo cuidado, y muchos de los pacientes en sí no fallecen por la enfermedad, sino por los tratamientos que se le dan. Pero no hay otra alternativa, o sea, se tiene que hacer esos tratamientos. Entonces, eso es lo riesgoso, ¿no? Aparte de eso, que si las defensas están en cero, una infección, por pequeña que sea, se hace grande, una septicemia, y fallece. Así. Entonces, esos son retos que hay que tener, son riesgos que hay que asumir, porque la finalidad es tratarlo. No hay otra. Y justo Giovanni te lo vas a decir probablemente, que hay padres que muchas veces se niegan a esos tratamientos. Porque dicen, no, con el tratamiento se va a morir. Pero no tenemos otra alternativa, la tenemos que, entre comillas, la tenemos que jugar, como se dice criollanamente. Da pena, son niños, pero en sí es una vida. Sea cual sea, es una vida. Entonces también hay tratamientos dirigidos ahora, como las terapias dirigidas con tratamientos específicos, está la inmunoterapia, etc. Entonces en eso vamos avanzando, sobre todo porque se ha mejorado el estudio diagnóstico desde el punto de vista genético. Entonces somos más específicos ahora en los tratamientos médicos. Obviamente, que estoy hablando a grandes rasgos, los encargados de los temas de leucemias o linfomas, que son este tipo de 2 enfermedades, son los oncólogos clínicos. Los médicos oncólogos clínicos, no somos los cirujanos. Los cirujanos conocemos porque tenemos que estar en toda la secuencia de los tratamientos, pero no manejamos estos tipos de pacientes. Es más, nosotros operamos, retiramos el tumor, ahora vaya usted al radioterapeuta, a oncólogo, o vaya usted al médico oncólogo para los tratamientos complementarios. Como debe ser el procedimiento. Como debe ser el procedimiento, no somos todistas, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que corresponde a las enfermedades en el cáncer infantil. Cáncer infantil es porque es una población, no es una particularidad. Hay todos los tipos de cáncer se pueden instaurar en este tipo de pacientes. Muy bien, entonces, ahora sí, tu parte con Giovanni. 8:44 de la mañana, agradecido a toda la gente que nos está escuchando aquí por Radio Frecuencia A. Doctora Giovanna, ¿cómo enfrenta en muchos casos un niño este tipo de enfermedad? Y es un aspecto mucho que no es consciente de lo que está enfrentando. ¿Cómo ustedes trabajan para que pueda el niño llevar de alguna manera una calidad de vida? Claro, hay que hacer una evaluación definitivamente. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué etapa de vida? Hay variaciones, ¿no? Lógicamente, Claro, un niño de 0 a 3 años muy claro, diferente, es diferente a los niños de 6 a 8 o de preadolescente y y también adolescente. en qué momento está, ¿no? Eso justo ¿En decía, qué ¿no? etapa, ¿En qué de la etapa del proceso, ¿no? también Ahora el sí. tratamiento A ver. que va a llevar? O sea, son variables que se tienen en consideración para una valoración psicológica, tanto en el aspecto clínico del niño, que es el paciente, como también desde la valoración del cuidador primario o de todo el entorno cultural de la familia, de donde vienen también, ¿no? Y qué soporte está dentro de esa dinámica familiar y quién dentro de esa dinámica familiar va a representar el cuidador principal, que en nuestro caso, nuestra experiencia de trabajo en el INE, pues es uno de los cuidadores quien se queda también hospitalizado en el caso de que hablamos pues de una leucemia linfática aguda, ¿no? O una linfoma, o va a tener que ser operado. Se hospitaliza también la madre, que es la que vemos nosotros, la mayor parte de que es la mamá quien también se hospitaliza, pero son casos que vemos también sociales, que a veces puede ser la abuela, etcétera, ¿no? La forma, como lo dijo el doctor claramente, a veces cómo asumen ellos
el diagnóstico, el padre, va a depender también el cómo manejar la información con el niño, ya que el impacto a veces es propio, que a veces impacta tanto que surge un mecanismo llamado negación. El papá dice, no, no hay que decirle, pobrecito, se va a asustar, entonces no. Entonces la negación, entendible por el papá, pero que no es saludable, no es buena, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque a pesar que es un niño, hay que saber decirle. La cuestión es que no se le va a decir con las mismas palabras que maneja el médico, sino saber dosificar, saber ver también qué es lo que puede entender el niño. Ajá, sí, haciendo un paréntesis ahí, no te quiero quitar tu espacio, pero comentábamos fuera de micrófonos, ¿no? Que lastimosamente no tenemos un lenguaje universal de comunicación. Nunca nos han enseñado. Uno lo aprende ya en relación a lo que, a cómo uno es, experiencia y cómo tú eres como persona, formación desde la casa. Porque hay digamos, colegas o profesionales de la salud que son muy buenos informando y otros también que son catastróficos. Y ese catástrofe puede ser más daño emocional. Tienes cáncer, pues, ¿no? ¿Y qué crees que vas a morir? Algo así. Y suena torpe, tosco, poco empático, poco humano, ¿no? Entonces, eso es importante, por decir un llamado de atención también para las instituciones que debería haber. Recursos humanos deberían encargarse de nosotros. Académica, ¿Cómo tratar a un paciente oncológico, por lo menos, ¿no? ¿Cómo dar la noticia, ¿no? Algo así. Creo que pero en bueno, general, doctor, en todo, porque el médico es el profesional quien informa. Entonces creo que en cualquier enfermedad, más aún el cáncer, que es sumamente agresiva, debe saber decir las malas noticias. Saber cómo llegar a la empatía, como lo refiere el doctor, es importante. Habilidades de comunicación, qué palabras decir, salirse de ese contexto técnico que es la parte profesional como la medicina, sino entrar desde un contexto cultural, un lenguaje adecuado, sencillo, adecuado a quien está al frente, que es su paciente, que es el familiar, para poderle explicar. Y tener tolerancia y paciencia, que es otra de las habilidades. Sí. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, el padre, vuelve a preguntar y vuelve a preguntar. Y hay niños que nos quedamos admirados porque a veces hay niños que preguntan mejor que los papis. Y adolescentes que también suelen a veces preguntar. Creo que el enfoque es un poquito cómo es la comunicación o la aceptación durante el procedimiento diagnóstico, tratamiento y luego la rehabilitación. ¿Cómo ves esa relación con ustedes, ¿no? Desde el punto de vista psicológico? Claro, nosotros lo que buscamos es primeramente qué es lo que el papá sabe y qué es lo que el niño va entendiendo de lo que observa y de lo que escucha. En base a eso vamos dosificando y buscando representación, en este caso puede ser a través de dibujos, de su imaginación, de su fantasía, De fábulas, lo que puede, cuentos. exactamente, lo que puede ser coherente y más allegado a lo que es la enfermedad. Ejemplo muy sencillo, en el caso de leucemias, pues le hablamos que la sangrecita está enferma, ¿no? Dentro de la sangrecita hay componentes que son soldaditos buenos, soldaditos malos, dependiendo culturalmente, porque puede ser un niño que pueda estar en provincia y nunca ha visto soldados. Entonces, ¿qué le voy a decir de soldaditos buenos, soldaditos malos? Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo de acuerdo a lo que es el contexto. Por eso es la entrevista con los padres, de dónde vienen, cuál es el entorno, cuál es la cultura, de repente que son familias que son andinas, que son pueblos, entonces hay que hablarles de acuerdo a cómo se enferman de repente hasta sus animalitos. ¿Por qué? Porque a veces las familias que después saben a veces de cómo se enferma su animalito, que puede ser su vaca, ¿no? Y a veces nosotros, dentro de lo que puedan tener una comprensión, decimos cómo podemos asociar. Es un niño que ya maneja cierto cultural, como por ejemplo en ciudades más grandes, ¿no? O en Lima, que ellos ya pueden leer, tienen el acceso a cuentos, lógicamente, hay cuentos que se seleccionan y que podemos ayudar. Nosotros hemos elaborado, por ejemplo, cuentos muy sencillos, prácticos, con el área de pediatría, con el área de prevención, Qué ¿no? interesante. Que ayuda. Hasta hemos entrado con el tema también de las aplicaciones. Hay Nanos, por ejemplo, es uno de los que utiliza para prevención, juego interactivo que tiene prevención y que lo colgó en la página web de Lima. Qué bueno. Un tiempo, sí, sí, así es. Entonces, dependiendo cada etapa, hay que ver
Entonces, igual un niño preoperacional, este tema de simplemente es concreto, como un niño que es funcional, que va entendiendo lo que es estar enfermo, o un niño que tiene una comprensión más abstracta, en este caso adolescente, que ya puede analizar y hacer reflexión y esta comprensión de decir, oye, esto no es, este es el que se leucemia y que todo es un riesgo, entonces tengo que saber llevar la parte emocional que implica, ¿no? Las características de etapas ya va diferente. Claro, o sea, ustedes van evaluando personalizado, no es por la edad. Es Sí. la comprensión por la Exacto, ya es más personal, es como los protocolos que de medicina, sabemos que existen protocolos grandes, que sabemos, pero ya en la práctica clínica se está viendo si responde o no responde a la medicación, entonces sigo mi protocolo, pero ya mi trato y mi intervención va a ser individualizada porque mi paciente no va entendiendo de repente y tengo que seguir explicando. Claro, o sea, en este concepto que directa o indirectamente un niño tiene que saber lo que tiene. Es Por lo menos mejor, lo básico. Perdón, ¿y el familiar? El familiar se lo lleva todo. Incluso el familiar, pronóstico. hasta el pronóstico, pero ojo, también es importante el cómo también se le dice el pronóstico a un familiar, porque la palabra del médico es la palabra ley. Entonces, si escucha que definitivamente hay 3 etapas fundamentales que se considera dentro de las malas noticias para un paciente. Uno es el diagnóstico, ¿no? Estar enfermo. 2 es una recaída, o sea, volver a recaer, volver a empezar. Y el otro es cuando ya no hay tratamiento para controlar la enfermedad, que viene a ser pues ya paliativo o terminal. Exactamente. Son los 3, ¿no?, fases para decir que dar una mala noticia es muy fuerte para el paciente o el familiar. Entonces, se ha visto ahí justamente que el impacto de cómo el profesional va a decir requiere de esas habilidades que hemos estado comentando y también del soporte emocional que va a contar el niño, el adolescente y el familiar, para que puedan entender. Y sobre todo, si el papá, para que le pueda informar. Y en la experiencia que tienes, supongo que hay padres o niños también que son muy negativos a eso, ¿no? ¿Y cómo luchar para convencerlos? Definitivamente, doctor. Sí. Porque también hay padres muy ansiosos, que buscan la enfermedad, ¿no? Y buscan revaluaciones, se van. A veces hay niños que están sanos y dicen, no, pero yo lo veo tal, y insisten las 24 horas. Sobre todo cuando, doctor, vienen para una cirugía como por un osteosarcoma, donde a veces el médico de traumatología le dice, esto requiere una amputación. Amputar una pierna o una desarticulación de toda la pierna. Chocante la noticia. Recontra chocante. O sea, es así con la palabra que te digo, recontra, es sumamente impactante. El papá dice, mi hijo no va a estar completo, y mi hijo es. Entonces, de ahí va la connotación, que definitivamente va a haber un cambio de imagen corporal. Pero para nosotros los psicólogos y para también los médicos, en este caso salvar vidas, lo que nosotros decimos, tu hijo siempre va a estar completo porque es tu hijo, porque es lo que tú valoras, qué representa para ti tu hijo, desde el aspecto emocional. Claro, lo completo está desde el punto de vista de tenerlo cerca. Exacto. Va enfocado ya a lo emocional, al amor. O sea, lo otro es una parte física que pasaría por alto, entre comillas, ¿no? Que pues, se puede manejar y procesar en el tiempo, y que darle habilidades, ¿no?, de fortalecer la autoestima para enfrentar pues, un cambio a una sociedad que puede ser la escuela, los amigos del barrio, etcétera, ¿no?, para que pueda ir aceptando este proceso de cambio, ¿no?, que es un proceso, porque no es de la noche a la mañana. Es que son decisiones muy grandes que se toman para amputaciones, sobre todo, pero es muchas veces la única alternativa a salvar en la vida. Estamos hablando bueno, no sé si el término adecuado, o es que no importa que te falte una partecita de tu cuerpo, pero que estés vivo. Eso yo lo viví en el COVID. En el COVID fue completamente diferente. O sea, me aferraba a la vida, no importa un pedacito de mi cuerpo, pero me aferraba a la vida, ¿no? Entonces, debe ser algo similar también en ese aspecto. Definitivamente, doctores, y más aún que hay que ir viendo cuando la negación de la familia, no decirle, en el caso de niños que están entre los 8, 9 y más aún adolescentes, van conociendo, a propósito, saliendo un poquito de eso, y es importante que hemos tenido, ¿qué hacer cuando
los padres se niegan completamente. Porque a veces hemos llamado al fiscal, ¿no? Pero ¿qué hacer? Pues nosotros sabemos que es la alternativa. Y eso pasa en mayores también, ¿no? O sea, hay familiares que dicen, no lo toques, no lo haga nada. Pero un niño siempre es objeto de discusión porque no tiene lugar a elección. Y es su vida que está en peligro. ¿Cómo hacen ustedes? En este para caso, conversar? definitivamente, doctor, las normas, ¿no? Se ven las normas primeramente de cuidar al menor y ver, ¿no? De que o sea, no se le puede dar de alta si las condiciones clínicas no le dan. Entonces el médico definitivamente recurre a lo que viene a ser las normas de protección al menor, ¿no? Y ahí requiere pues la evaluación de servicio social, del psicólogo, para ver el estado emocional del niño y poder hasta dónde se puede llegar para poder conversar con el padre, ¿no? Y tratar de ver cierta discernimiento, cierto nivel de comprensión, ¿no? De apoyo para que pueda un poco cambiar, ¿no? Claro. En algunos casos lo hemos logrado, en otros definitivamente no. Y siempre lo hemos tenido, ¿no? Que en algún momento ellos posiblemente van a regresar, a veces regresan, usted sabe que el dolor Claro, es a lo veces que los regresan trae. demasiado tardío, Y ¿no? Eso esto nos ha es la pasado. consecuencia, Empiezan a la reflexionar, consecuencia. ¿no? Reflexionan y rezan ya cuando a veces la alternativa planteada Ah, ya no ayuda, ¿no? ¿Y qué hacer? Estamos con el tiempo, qué pena. Sí. ¿Y qué hacer por decir que cuando los propios pacientes, los niños, hemos tenido experiencia, me contabas, por decir que algunos se quieren escapar? Qué bueno comentarles. Sí, definitivamente hay niños que, pues, las características ahí, sociales, culturales que vienen, ¿no? Yo creo que requieren mucho de un acompañamiento psicológico, un apoyo de todo el personal, porque es un trabajo multidisciplinario de las enfermeras, del trabajo social, de seguridad, todo, saber cómo comprometernos mucho con el paciente, ¿no? También con la familia, ¿no? Y así no sé si nos alcanza el tiempo. Yo recuerdo mucho un caso, por ejemplo, de trasplante que el doctor hablaba de uno de los tratamientos que ahora mucho se da hasta con el programa, el CIS, ¿no? Es Claro, que ahora, el CIS exacto, porque CIS hace oncólogo. años no cubría y no se daba como una alternativa Ojo que de gracias tratamiento. a la ley. Exactamente, gracias a la ley. Ahora sí, entonces se busca que pues sea compatible entre los hermanos directos, porque acá lo que cubre es hermanos de padre y madre, ¿no? Entonces, yo recuerdo un caso de un niño con un linfoma, un chico de 14 que empezó con diagnóstico, tratamiento, tuvo recaída, después a los 17 vuelve, ¿no? En todos esos años siempre había la posibilidad de un trasplante de médula. Se vio a los hermanos, tenía 4 hermanos. De los 4 hermanos, ninguno era compatible. ¿Qué hicieron los papás? Procrearon a un hijo para la posibilidad de ese trasplante, porque fue algo que se conversó dentro de los médicos, ¿vieron? Y procrearon. El niño, para que pueda, después de unos años, creo que eran 3 años o 4 años que tenían que esperar para el trasplante. Entonces, la quimioterapia que llevaba era la esperanza que le daba de que su último hermanito pueda ser compatible con él. Qué sensible, ¿no? Y qué duro es, mira, qué duro es la vida, que ese hermanito último no salió compatible. Qué pena. Pero lo que sí creció y lo que sí cambió fue la percepción de vida de este adolescente de 17 años y de los padres. Una tremenda enseñanza y una tremenda reflexión. Exactamente, ¿qué es tu sentido de vida? Este Esperanza, chico, ¿no? y quizás si los papás me están escuchando porque es de Amazonas, entonces este chico dejó un lindo mensaje para todos nosotros, los que éramos de adolescentes, para los pacientes, ¿no? Y para su comunidad de allá. Habló desde prevención, desde saber ser empáticos con el paciente, ¿no? Y el de saber que a pesar del cáncer no te mata, al contrario, te hace vivir mejor el sentido de vida que le puedas dar. Qué pena. Bueno, qué pena. Qué lindo testimonio. Lleva a la reflexión que lo que es la familia, lo que es el amor para conservar a la familia, la salud. Uno no quiere perder a sus familiares, obviamente. Perder un hijo debe ser muy, muy complejo, muy difícil, como perder a los papás, ¿no? Bueno, estamos en el tiempo. Sí, efectivamente, 9 de la mañana con 00 minutos. Esto fue Viviendo con Esperanza. Agradecemos a la doctora Giovanna Galarza Torres. Nos están pidiendo el teléfono acá por el celular, no sé si podría dar su celular, están pidiendo los oyentes, el 999-596489 para consultas a la doctora.
Ahí cumplimos con nuestros oyentes y también las palabras despedidas del doctor Oscar Montoya y después de la doctora Giovanna Galarza Torres. No, muchas gracias a todos. Siempre pedirlos que nos sigan acompañando en este horario y también que nos sigan por redes sociales, que se suscriban en YouTube, que nos ayuda bastante para seguir avanzando en este tema informativo y de recepción sobre el cáncer. Mil bendiciones, que pasen un bonito día y una bonita semana que se viene. Bueno, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias a la radio y gracias a los que nos escuchan para poder seguir con ustedes en algún momento. Agradecido por su gentil sintonía, soy Manuel Melo, nos estaremos escuchando el próximo sábado aquí por Radio Frecuencia 99.5. No olvidar que en el cáncer infantil hay algo muy importante que la ley, que muchos todavía no lo toman en cuenta, que se han olvidado, que es la licencia de los padres con goce, que ese es un tremendo punto fundamental para no sentirse abandonados. Mucha gente con apoyo a su deja de trabajar, pero esta ley lo contempla, la retribución. Así que es importante. Muchas gracias. Nos estamos viendo, gracias por su gentil audiencia.